Muy buenos días a todos. Agradecemos la puntualidad de todos ustedes y el haber atendido esta invitación para poder compartir el día de hoy el webinar de valoración aduanera en colaboración con Calten Group. Agradecemos mucho a nuestra colega Emma Pérez, quien también ha estado apoyándonos en impartir diferentes temas de capacitación relacionados a temas de comercio exterior. El día de hoy vamos a hablar de valoración aduanera, cuál es la base gravable el cálculo de contribuciones para comercio exterior y cuáles son los incrementables. También quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala por compartir la invitación con las empresas pertenecientes al Estado. Y bueno, pues esperemos que esta sesión sea fructífera para todos ustedes, que se puedan llevar algo de interés y sobre todo que puedan resolver cualquier duda que tengan dentro de su operación. Pues Emma, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Te compartimos el micrófono para que puedas iniciar la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ángel, y pues bienvenidos a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Emma Pérez de la compañía Calten. Soy socia del área de capacitación y consultoría. Y pues, bueno, dado que el webinar anterior hablamos de los 5 terms, ahí salieron como varias dudas respecto a valoración aduanera. Y entonces, pues decidimos que este tema pues fuera como la continuación del anterior, ¿no? Entonces, vamos a abordar valoración aduanera, ya aterrizándolo a cálculo de impuestos, ¿no? Que es como que lo que a todos nos preocupa siempre. Pues si están de acuerdo conmigo, vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. Ahí está, ya la ven, ¿verdad? Listo, Emma, ya. Perfecto, pues muchísimas gracias. También muchísimas gracias a COMSE y a SEDECO por esta alianza y porque estemos trabajando y muchos temas más, ¿no? Bueno, pues ya dando inicio, vamos a definir primero, pues, qué es el valor en aduana, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el artículo 64 de la ley aduanera, en donde nos indica que la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo en los casos en los que la ley aduanera establezca otra base gravable. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles podrían ser también estos casos en los cuales la autoridad nos señale que el valor en aduana, pues, tiene que ser calculado de una forma distinta, ¿no? El valor en aduana de las mercancías será entonces el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de la ley aduanera, ¿sale? Ahora, ¿qué entendemos por valor de transacción? ¿No? Porque nos hace esta referencia. Valor en aduana es igual a valor de transacción. Y entonces el valor de transacción es el precio pagado por las mismas, o sea, por las mercancías, siempre que concurran todas las circunstancias a las que se refiere el artículo 67 de esta ley y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará en su caso a los términos de lo dispuesto en el artículo 65. ¿Ok? Todavía ahí creo que pues no nos deja por completo claro qué es, ¿no? El valor en aduana. También hace referencia al precio pagado, ¿no? En la explicación o en el párrafo anterior. Primero venimos de valor en aduana. ¿Cuál es el valor en aduana? Bueno, es el valor de transacción. Bueno, ¿cuál es el valor de transacción? El precio pagado. ¿Y qué vamos a entender por precio pagado? El pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. ¿Sale? Ahora sí, vamos a ir aterrizando. ¿Qué incluye el valor en aduanas? Bueno, pues el valor en aduanas es el valor de transacción o precio pagado más incrementables, ¿no? Incrementables fue el tema que podíamos relacionar en Incoterms. ¿Por qué? Pues porque ahorita lo vamos a ver, pero básicamente los Incoterms
nos pueden dar una idea más práctica de los incrementables que tenemos que considerar en nuestro valor en aduanas, ¿sale? Entonces, el artículo 65 de ley aduanera nos indica que el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los incrementables. Aquí es donde la ley nos señala, ¿no? El término de incrementables y nos dice cuáles son los casos en los que tenemos que considerar qué conceptos o qué importes como incrementable y que debe de estar incluido en el valor en aduana. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en la que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías, tendrán que ser considerados como incrementables. El primer punto, comisiones y gastos de corretaje, ¿sale? Salvo comisiones de compra. Segundo punto, costo de envases, embalajes, que para efectos aduaneros se consideren como forma de un todo con las mercancías que se tratan. Tercer punto, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, ¿ok? Cuarto punto, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a los que hace mención la fracción primera en el artículo 56 de esta ley, que son básicamente antes del momento del despacho aduanal, ¿sale? ¿En qué se considera incrementable? Entonces, como para hacer un resumen de todo lo que nos menciona el artículo. Bueno, en primer lugar, comisiones, gastos de corretaje, ¿no? Comisiones de venta, no de compra. Costos de envases y embalajes, si forman parte del producto. Gastos de transporte, seguros y conexos, tales como manejo, carga y descarga. Materiales consumidos o incorporados en la producción cuando haya sido proporcionado por el importador y regalías y licencias cuando las tenga que pagar el importador, ¿ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta las 3 reglas básicas que nos va a indicar que el monto que tenemos en cuestión tiene que ser considerado como incrementable o no, ¿sale? La primera es que deben de correr a cargo del importador, o sea, este concepto o este monto a pagar lo tiene que pagar el importador, no el exportador, ¿ok? Entonces, en aquellos casos en los cuales tenemos una factura de nuestro proveedor, una factura de material, en donde se señalan o se desglosan algunos conceptos como embalaje, como flete, ¿no? En estos casos en los cuales nosotros, o más bien los está cubriendo o los está incluyendo en su factura el exportador, pues no tendrían por qué ser parte de los incrementables, porque no los está pagando tal cual el importador, los está incluyendo dentro de su factura el exportador. Y ahí es donde entran los Incoterms, ¿sale? ¿Por qué? Porque dependiendo del Incoterm que nosotros pactemos, es la cantidad de gastos que el mismo Incoterm nos va a indicar tenemos que considerar como parte de nuestra responsabilidad. Entonces, si el Incoterm incluye el transporte como parte de las responsabilidades del vendedor y el vendedor nos lo desglosa en su factura, pues en estricto sentido no tendría por qué ser parte de los montos declarados en incrementables, en la parte de incrementables, sino forma parte de la factura, ¿sale? Segunda regla, no deben de incluirse dentro del precio pagado en la factura, lo que ya habíamos dicho, ¿no?
Y tercer regla, deben ocurrir antes del artículo 56, que ya esto ya lo habíamos visto en la pantalla anterior, ¿no? ¿A qué se refiere el 56? Bueno, nos dice las fechas que debemos de considerar como fecha de entrada, ¿sale? Entonces, vamos a considerar la de fondeo. Ahí está. La de fondeo cuando sea embarcación marítima, ¿no? Transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. Segundo, la fecha en las que las mercancías crucen la línea divisoria internacional para el tema de terrestres. Tercero, la de arribo de la aeronave que las transporta al primer aeropuerto nacional. ¿Ok? Entonces, todo aquello que ocurra antes de estas fechas o de estos momentos, entonces deberá de o podría ser considerado como incrementable, ¿ok? Entonces, aquellos fletes nacionales, por ejemplo, ¿no? De cuando sale de la aduana marítima o aérea y se traslada el material o se transporta el material hasta la bodega del importador o hasta el destino final, no tendrían por qué ser parte de los incrementables aún y cuando los cubra el importador, ¿ok? Entonces, para poder ser considerados como incrementables dentro de nuestro pedimento, debemos de cumplir con estas 3 reglas importantísimas, ¿no? Deben correr a cargo del importador, no deben estar incluidas en el precio pagado en la factura y deben ocurrir antes de las fechas que nos señala el 56 fracción primera, ¿ok? Ahora, ya teniendo claro cuál es la base gravable, que ya vimos, es el valor en aduana más incrementables, vamos a ver cómo vamos a calcular los impuestos, ¿ok? Primer impuesto o derecho que tenemos que considerar, pues es el derecho de trámite aduanero. Tenemos una duda aquí. Araceli nos dice, buenos días, en caso de los surcharge que se consideran en incrementables, si son parte de la factura que tú le vas a pagar al transportista marítimo, sí tendrían que ser parte de, ¿sale? La regulación del derecho de trámite aduanero se encuentra en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. ¿Sale? Y vamos a ver qué nos dice el artículo 49 respecto a este derecho. Dice que se pagará en las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera. ¿Ok? Entonces, todas aquellas operaciones que hagamos dentro de una aduana que lleven o que se utilice un pedimento de importación, exportación, o bueno, un pedimento en general, tendrán que estar ligadas al pago de derecho de trámite aduanero. Y también nos indica, pues, cuáles son, ¿no? Los montos o no los montos, las tasas que vamos a aplicar sobre derecho de trámite aduanero, que la primera es el 8 al millar. ¿Y cómo lo vamos a calcular esto? Sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación. En los casos distintos a los señalados en las siguientes fracciones o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la ley de impuestos generales de importación y exportación o a los tratados internacionales. ¿Ok? El 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes tratándose de la importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por economía o en su caso maquinaria y equipo que se introduzca a territorio nacional para ser destinados al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. ¿Ok? A ver. Araceli, de nuevo, el surcharge en el COBE se tendría que declarar o solo el costo de la mercancía.
El COBE está ligado al valor de los materiales, o sea, tendría que coincidir con lo que tú tienes declarado en tu factura. Si en la factura está incluido este monto pues este concepto como recargo, entonces hay que hacer una división, más bien, hay que hacer una repartición pues sí, repartir estos gastos entre los valores del material de tal forma que te coincidan con el valor en factura, ¿sale? Tu COBE debe de coincidir con tu valor factura, ¿ok? Sí, hay algunos sistemas que si vienen ya incluidos, o sea, no vienen desglosados los costos, te puede hacer una fórmula para descontarlos también, ¿no? Del monto que tú vas a declarar por partida en los COPS. Ahora, el IGI o IGE, dependiendo de qué operación estemos realizando, ¿no? Lo vamos a encontrar el sustento en el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior y para efectos de esta ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales y podrían ser de 3 tipos, ¿sale? El primero, que es el más común, es el ad valorem cuando se expresan en términos porcentuales, ¿no? Es, digo, de los más comunes en casi todas las fracciones que están sujetas a un pago de IGI o de IGE, pues normalmente es el que encontramos, ¿no? Específicos es cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Hay algunos casos en los que lo podemos encontrar, me parece que en telas, creo que hay algunos específicos, y los tenemos mixtos cuando es una combinación de ambos, ¿sale? Para saber qué tipo de arancel nos aplica a nuestra operación, tenemos que consultar nuestra fracción arancelaria, ¿sale? Modalidades de aranceles. También podemos encontrar que los aranceles pueden ser de diferentes tipos, digamos, o modalidades, ¿no? El arancel cupo, cuando se establece para una cierta cantidad o un cierto valor de mercancías, tanto para la importación como la exportación, y una diferente para las mercancías que excedan este monto particular, ¿sale? También tenemos un arancel estacional cuando se establezcan niveles distintos para algún periodo del año en particular, ¿sale? Y pues las demás, porque pues acuérdense que la ley siempre nos tiene que dejar abierta la posibilidad o le debe de dejar abierta la posibilidad a la autoridad de poder generar algún cambio, ¿no? Entonces también nos menciona que las demás que señale el Ejecutivo Federal. Ahora, las cuotas compensatorias, ¿dónde lo podemos encontrar? Su sustento en el artículo 62 de Ley Aduanera también. Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas compensatorias, las cuales serán equivalentes en el caso de discriminación de precios a la diferencia entre el valor normal y el valor de exportación. Y en el caso de subvenciones, al monto específico del beneficio, ¿ok? Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de discriminación de precios o al monto de la subvención siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales. ¿Ok? Esto pues evidentemente no es una medida que los países toman a consideración cuando después de una investigación se resuelve o se dictamina que una mercancía está haciendo uso o un país está haciendo uso de algún tipo de práctica desleal, ¿ok? Estas cuotas compensatorias también las vamos a encontrar en las fracciones arancelarias, ¿sale? Es parte de la información que nos genera la fracción, ¿ok?
Aquí les voy a checar porque tengo duda de si es el artículo 62 de Ley de Comercio Exterior o de Ley Aduanera. ¿Sale? Yo creo que más bien es de Comercio Exterior. Pero ahorita lo checo y se los confirmo. En el artículo 63 vamos a encontrar que serán consideradas como aprovechamientos, ¿sale? No se consideran impuestos. Se trata de un aprovechamiento, pero se debe considerar para el cálculo de impuestos al comercio exterior. Esto lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque influye en cómo vamos a hacer el cálculo de ellas, ¿sale? Ahora, tenemos también como impuesto a considerar en temas de operaciones de comercio exterior el IEPS, ¿no? Que es el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Dónde vamos a encontrar su sustento? Pues en el artículo 1 de la misma ley, ¿sale? Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y morales que realicen actos o que realicen los actos o actividades siguientes: enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta ley. Para efectos de la presente ley se considera importación la introducción al país de bienes, ¿no? Bueno, simple y sencillamente acotan lo que consideran importación. Pero básicamente pues es una venta, pues sí, una venta una enajenación que suceda en territorio nacional o en el momento que se tenga que hacer la importación. Por eso es que se tiene que considerar o puede ser considerado dentro de los impuestos que tenemos que pagar en el perímetro. ¿Sale? La prestación de servicios que señalados en esta ley. Acuérdense que este impuesto aplica tanto para producción como puede aplicar para servicios. Entonces, aquí nos hace el acotamiento a la prestación de servicios. El impuesto se calculará aplicando a los valores que se refiere a este ordenamiento la tasa para cada bien o servicio que se establece en el siguiente artículo. ¿Sale? Aquí lo tenemos como resumen, ¿sale? El artículo 2 nos señala que se van a aplicar estas tasas y cuotas a esta clasificación de productos, ¿no? En la enajenación o, en su caso, la importación de los siguientes bienes: bebidas y contenido alcohólico. Aquí nos da las características porque esta clasificación tiene varias cuotas o tasas a cumplir dependiendo del grado de alcohol que contenga. ¿Sale? Alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, tenemos una tasa del 50%. Y tabacos labrados como cigarros, puros y otro tipo de tabacos, tendrán estas tasas también indicadas. ¿Sale? Ahora, ¿qué otro impuesto podría estar incluido en nuestras operaciones de comercio exterior? El impuesto sobre automóviles nuevos, ¿sale? Lo vamos a encontrar el sustento en el artículo 1 de la misma ley, Ley de Impuestos sobre Automóviles Nuevos, y nos dice que están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que realicen los actos siguientes: enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, ¿ok? Creo que está bastante claro. Importe, y el segundo caso es importen en definitiva al país automóviles siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, ¿ok? Ahora, el siguiente impuesto que tenemos que considerar, sí en la gran mayoría de las operaciones, es el IVA, ¿sale? Sí está ligado a la importación, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar el sustento? En el artículo 27 de la ley del impuesto sobre el valor agregado, ¿ok? Para calcular el impuesto al valor agregado, tratándose de importación de bienes tangibles,
se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación. Aguas, o sea, nos está diciendo que se va a calcular incluso considerando los demás que se tengan que pagar, ¿ok? El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios a que se refieren las fracciones 1, 2, 3 y 5 del artículo 24 será el que les correspondería en esta ley por enajenación de bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios en territorio nacional, según sea el caso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que aplicará pues la tasa que normalmente aplica para este tipo de servicios o de productos, ¿sale? Ay, no se cambia. Perdón, es que no se cambiaba la diapositiva. Ahí está. Ahora, eso era en el caso de la importación. En el IVA a la exportación nos menciona que si son bienes exportados temporalmente y retornados al país con incremento de valor, este será el que se utilice para los fines del impuesto general de importación, con las adiciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. ¿Sale? Ahora, para tener mayor claridad en cómo vamos a hacer los cálculos de los impuestos o las fórmulas, digamos, de los cálculos de los impuestos, es necesario también tener un glosario de pues de las palabras, ¿no? Que van a formar parte de los conceptos de las fórmulas. Por ejemplo, valor en aduana lo vamos a encontrar como BA y es o significa o qué vamos a tener en cuenta ahí, que el valor de transacción más los incrementables. El valor en dólares es el valor en aduana en su equivalente en la moneda, ¿no? En valor dólares. Valor de transacción, que ya lo teníamos acá, es el valor en factura. Precio pagado, valor comercial, precio pagado o valor comercial es el valor de transacción en su equivalente en pesos, ¿ok? Estos los vamos a encontrar sobre todo en la parte superior del pedimento donde se señalan pues los montos, ¿no? El impuesto general de importación lo vamos a encontrar como IGI y son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales. El impuesto general de exportación lo vamos a encontrar como IGE y pues son las cuotas para la exportación. El impuesto al valor agregado, IVA, impuesto especial sobre productos y servicios, IEPS, derecho de trámite aduanero, lo vamos a encontrar como DTA, prevalidación, PRB y cuota compensatoria, CC. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las fórmulas para poder obtener el monto que vamos a pagar de cada una de estas contribuciones? Pues bueno, para el caso del IGI, vamos a tomar el valor en aduana por el arancel que nos está señalando nuestra fracción, ¿sale? Sobre todo para el tema de porcentajes. La cuota compensatoria va a ser el valor en aduana más por la cuota que se nos señala, ¿ok? El IEPS vamos a tomar el valor en aduana más el IGI más el DTA y eso nos va a arrojar la base gravable de IEPS, ¿ok? Que este valor que suma todos estos conceptos lo vamos a multiplicar por el porcentaje que le aplica según la tabla que vimos de IEPS, ¿ok? El DTA es el valor en aduana por el 8 al millar o la tasa fija que nos aplique dependiendo el caso, ¿no? En el que estemos considerados. Y luego el IVA, vamos a sumar el valor en aduana más el IGI que ya tenemos asignado, el DTA que ya tenemos también asignado, más el IEPS que ya tenemos asignado,
con la cuota compensatoria y a toda esta sumatoria de contribuciones y de impuestos, eso es lo que va a formar nuestra base gravable para IVA. Y eso es lo que vamos a multiplicar normalmente por el 16%, ¿no? A menos que seamos zona fronteriza que tiene una tasa diferente, ¿sale? Ahora, esto es cómo vamos a hacer el cálculo de nuestros impuestos, tomando en cuenta los impuestos o derechos o contribuciones que tenemos que pagar en nuestro pedimento, o sea, lo que nos aplique, tomando en cuenta también los incrementables, pero hay un punto que tenemos que tener muy en mente, que es el método de valoración. ¿Cómo nosotros vamos a determinar que estamos indicando el valor que le vamos a dar a nuestro material, ¿sale? Entonces, existen 6 métodos de valoración en aduana considerados en la ley. El primero es el método de transacción, ¿sale? El segundo, método de transacción de mercancías idénticas. Después está método de transacción de mercancías similares. El siguiente es el método deductivo o precio unitario de venta, método de valor reconstruido y método de última instancia o último recurso. Y esta división o estos tipos o métodos de valoración que vamos a tener o que la autoridad nos va a señalar, lo vamos a encontrar en el artículo 78 de Ley Aduanera, ¿sale? Y aquí es bien importante tener en cuenta que estos métodos señalados son en orden sucesivo y por exclusión, ¿sale? A medida que vayamos avanzando en el orden de cuál es el que nos corresponde, serán más flexibles y conforme a criterios más razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, ¿sale? Pero lo que es importante que tengamos en cuenta es que tenemos que ir descartando las opciones o los métodos en orden sucesivo, ¿sale? Y que además tendremos que contar con la documentación que nos compruebe que no podíamos utilizar los métodos anteriores, ¿ok? Entonces, el primer método de valoración, pues es el valor de transacción. Pues es el más utilizado, ¿no? Y el más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque nos señala que es el precio realmente pagado al comprador, ¿no? Yo como importador voy a adquirir un material, el proveedor me va a dar una factura en donde señale el precio que él está indicando que tenemos o que va a asignar a esta mercancía que yo le voy a comprar y yo se lo voy a pagar, ¿sale? Entonces, es una transacción y por eso es que es muy fácil identificar cuál es el valor, ¿no? del material que va a fungir como parte de mi base gravable de impuestos, ¿ok? Para usar este método de valoración aduanera, se debe cumplir con ciertos requisitos al momento de efectuar la valoración. Y aquí es donde podemos encontrar el punto interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder considerar este método como método de valoración, tenemos que presentar la prueba de la venta, ¿sale? Ya sean facturas, contratos o pedidos y asegurar que no hayan restricciones sobre la manera en que puede usarse la mercancía o para que se compre la misma, a menos que sean impuestas por la legislación del país de importación, ¿ok? O sea, no hay una condición por la cual me estén dando ese precio, ¿ok? El precio del producto solo esté sujeto al valor del mismo y no al de otros. Por ejemplo, que el precio del producto a importar fuera menor si el vendedor le compra cierta cantidad de otro producto o del mismo producto, ¿no? Entonces, aquí ya
podemos caer en varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo negociado un precio preferencial porque voy a comprar una determinada cantidad de producto y entonces mi proveedor me da un precio preferencial que no es el precio que normalmente le daría a otro comprador dentro de su país o para exportación, entonces ya no aplicaría el valor de transacción, ¿sale? ¿Por qué? Porque ese precio que me están dando sí está sujeto a una condicionante, a una negociación que yo tuve, ¿sale? Y no aplica para cualquier otra persona que pueda llegar a comprar ese material, ¿sale? El siguiente supuesto es que no haya ningún tipo de relación laboral o familiar que haya podido influenciar en el precio de los productos. Lo mismo, ¿no? Quiere decir que no me están dando un precio de cuates, ¿no? Porque yo tenga algún tipo de relación con la empresa. ¿Ok? Este método no puede ser utilizado si existe vinculación comercial entre el vendedor y el comprador o exportador e importador, a menos que no se haya influido en el precio de venta. ¿Sale? Solo como recordatorio, tenemos que tener en cuenta que la autoridad nos permite señalar tres tipos de vinculación, ¿no? El primer tipo es en el que no existe vinculación. El segundo tipo es en el que existe, pero no afecta el costo o el precio. Y el tercero es en el que existe y sí aplica una tarifa, más bien, en el que existe la vinculación y sí afecta en el costo que me está dando mi proveedor. ¿Ok? Entonces, en el caso en donde caigamos en el tercer supuesto, que en el pedimento se señala con el número 2, entonces no podríamos usar tampoco el valor de transacción. ¿Ok? ¿Qué busca el valor de transacción? Que el valor en aduana declarado sea un valor real de las mercancías, ¿sale? Que no esté manipulado por la relación entre los involucrados en el proceso de exportación o importación. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener en mente que lo que la autoridad pretende es que el material pague los impuestos que le corresponde pagar. Entonces, si hay un costo preferencial por alguna situación, eso quiere decir que no es real el valor que estamos declarando para el pago de impuestos, ¿no? No es el valor que cualquier otra persona podría tener. Y entonces, no sería correcta la asignación o el cálculo de los impuestos que vamos a pagar por este bien. ¿Ok? Entonces, si caímos en alguno de los supuestos anteriores y no podemos utilizar el valor de transacción así, tal cual, valor de transacción, entonces nos iríamos al siguiente método, que es el valor de transacción de mercancías idénticas. Básicamente es exactamente el mismo producto, ¿sale? Tiene que ser igual en características físicas, calidad, prestigio, que se haya producido por el mismo país del que se está importando y por el mismo productor. Se tendrá que, o para tener de forma precisa la transacción a valorar con las mercancías que se desean valorar, idénticas, se aplicarán ajustes para corregir las siguientes diferencias que pudieran ocurrir, ¿no? Diferencias imputables al valor, al nivel comercial y o cantidad. Esto pues tiene lógica, ¿no? Diferencias significativas de costes y gastos entre las mercancías importadas y las idénticas o similares con las que sean comparadas con relación a las posibles diferencias de medios de transporte y distancia recorrida. Esto también, ¿no? Es evidente. Si hay algún cambio en o bueno, se está considerando un monto por transporte, pues se tiene que quitar, ¿no?
Cuando exista más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares, se utilizará el más bajo. Y aquí tenemos otra pregunta. Buen día, si soy maquiladora, ¿puedo utilizar el método de transacción o en qué caso lo podría utilizar en mi empresa? El cliente en el extranjero compra y paga los insumos y nos manda para importarlos una vez que llegan a la planta en México. Dame un momento, Mónica, porque lo vamos a ver en los métodos siguientes, ¿sale? A ver, entonces, para ir aterrizando como los puntos o los casos prácticos en los cuales utilizaríamos el método de transacción de mercancías idénticas es, yo tengo un proveedor que me está dando un descuento, lo está incluyendo en su factura y entonces eso no me permitiría utilizar el método de transacción, ¿no? Porque estoy haciendo uso de un descuento. Entonces, en este momento, en este caso, lo que aplicaría sería pedirle a mi proveedor que me dé una factura sin descuento, en donde yo voy a tenerla como soporte. Yo voy a declarar en mi pedimento que estoy utilizando el método 2 de valoración. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una factura donde estoy considerando un descuento y mi pago no va a coincidir con el valor que vamos a declarar en el pedimento porque sería sin descuento, ¿sale? Entonces, para cerrar este soporte documental, yo tendría la factura sin descuento, la factura con descuento y el pago al proveedor, ¿sale? Ahora, en caso que no tengamos una referencia de mercancía idéntica, acudimos al siguiente supuesto, que es transacción de mercancías similares, ¿ok? ¿Qué vamos a entender como mercancías similares? Bueno, que deben de ser muy semejantes en cuanto a composición y características y deben poder cumplir las mismas funciones, ¿sale? Deben de ser o de poder ser intercambiables comercialmente, ¿ok? Se debe tomar en cuenta que cuando se desee utilizar este método de valoración, la mercancía de la que se pretende tomar el valor comparable tiene que haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, ¿sale? Ya no nos pide que sea del mismo proveedor, pero sí nos pide que sea del mismo país, ¿ok? Como siguiente requisito también, ser vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes. Si no llegase a cumplir este requisito, se tienen que realizar los ajustes correspondientes sobre la base de datos que demuestren que son razonables y exactos. Aquí en este caso yo me imagino o yo lo aterrizaría como caso práctico en una situación en la que vendamos, por ejemplo, un proyecto que incluye no solo la mercancía a importar, sino también la instalación, por ejemplo, ¿no? Y entonces estoy vendiendo un proyecto completo en el que no le estoy desglosando tal cual a mi cliente el valor de cada uno de los componentes, ¿no? Y entonces, en este caso, sí tendríamos que buscar una mercancía que sea similar para poderle asignar a cada importación, digamos, un valor de una mercancía similar a la que estamos importando, ¿ok? Ahora, si no se pueden llevar a cabo estos tres primeros métodos, entraríamos en el método deductivo o precio unitario de venta, ¿sale? Hay que ir pensando que las posibilidades o los casos prácticos en los cuales lo podamos utilizar, pues se van reduciendo, ¿no? La misma ley nos indica que van a ser más flexibles, ¿no? Los mecanismos para poder determinar estos métodos. ¿Por qué? Pues porque son más complejos de poder utilizar, ¿ok? Entonces, en este método vamos a tomar como punto de referencia el precio final que se tendría del producto cuando se ha vendido. O sea, yo ya lo tengo listo para vender.
Y entonces, con base en este precio, yo le voy a ir deduciendo o voy a ir, sí, voy a ir ubicando los valores que se le van dando a este material, ¿sale? ¿Por qué? Pues por la elaboración de la mercancía, los gastos de transporte, los derechos en aduana y otros gravámenes internos pagados en el país, entre otros, ¿sale? ¿Hasta qué? Hasta que llegue al valor que me quedaría quitando todos estos valores y me muestre cuál sería el valor de ese material al momento de cruzar la aduana. ¿Sí me explico? O antes de cruzar aduana. Entonces, este método también es considerado o conocido como sustractivo. ¿Por qué? Porque voy a ir quitando o sustrayendo los montos que forman parte del valor de venta, pero no necesariamente forman parte del valor del material tal cual. ¿Ok? Espero haber sido clara. Es básicamente ir quitándole los gastos que están involucrados en el valor de venta, pero que no son tal cual el valor de transacción, ¿no? El valor del material como tal. El último, pues, o bueno, el penúltimo, que es el método deductivo o precio unitario de venta, pues, mentira, este todavía es el anterior. Tenemos un dato más que lo hace diferente a los demás, es que en estos datos o en este método vamos a utilizar datos posteriores a la importación, ¿sale? O sea, le vamos a ir quitando todo aquello que haya pasado antes de la importación o después de la importación, ¿ok? El penúltimo método es el método de valor reconstruido. Y aquí lo que la autoridad nos señala es que se limitará en general a casos en el que el comprador y el vendedor estén vinculados entre sí y el productor esté dispuesto a proporcionar los datos necesarios sobre los costos, ¿sale? No se señala algún otro caso en el cual podamos utilizar el método reconstruido, ¿ok? Y por último, tenemos el método de última instancia o último recurso. Como dato, pues, curioso es que aunque es el último y tendría que ser el menos utilizado, la realidad es que no es así, ¿no? Lo vemos puntualmente en los casos de IMEX y programas de fomento, en el que es el que normalmente utilizamos, ¿no? Entonces, en los casos en los que, o bueno, algún otro, ¿no? Pero en los casos en los que no podamos o no se puede determinar el valor de transacción, casi siempre nos vamos al de última instancia o último recurso. Y esto, como ya lo vimos, el artículo nos marca que es incorrecto, porque tendríamos que ir descartando opciones en un orden sucesivo, ¿sale? Entonces, el método de valoración de último recurso se usa en los casos en los que no pueda determinarse ninguno de los métodos anteriores. Implica que la base para la determinación del precio serán criterios razonables, compatibles con los precios y las disposiciones generales del acuerdo del GATT, ¿sale? Sobre la base de datos disponibles. O calcular el valor con los datos con los que se tiene acceso el país de importación y tomando en cuenta cualquier restricción que exista en dicho acuerdo, ¿sale? En este método se pretende asegurar el cálculo del valor en aduana preciso, en la medida de lo posible con la información que se disponga. Y aquí hacemos también, bueno, nos señala también que podemos utilizar este método cuando existen elementos que no podrán ser utilizados para determinar el valor en aduana de las mercancías. Estos métodos que la autoridad nos contempla son el precio de exportación a un tercer país, el valor más alto entre dos posibles, valor en aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios
y un costo de producción distinto a los valores determinados para mercancías idénticas o similares en el método de valor calculado. ¿Ok? Ahora, nos hace también una mención especial para el caso de IMEX, ¿no? Que era lo que comentaba Mónica en su duda. Normalmente en un contexto de una empresa IMEX, el método 6 puede ser el más común en importaciones temporales bajo contratos de consignación, maquila, arrendamiento o servicios de reparación donde no existe una compraventa. Y aquí este punto es el principal, ¿no? A tener en cuenta. No hay tal cual una compraventa. Entonces, pues no podríamos utilizar un método de transacción porque no hay tal transacción de compra-venta, ¿ok? Se debe contar con toda la documentación e información en el expediente que respalde su aplicación en la base gravable. O sea, eso no nos quita la obligación de tener un soporte de por qué no utilizamos los métodos superiores, ¿no? Los métodos que están antes de última instancia o último recurso, ¿sale? Pero mientras tengamos nuestro soporte bien definido, ¿no? Bien documentado, podemos utilizar este método 6 en las operaciones que hagamos a través de un programa IMEX en importaciones temporales, ¿ok? A ver, Mónica, entiendo que cuando nosotros compramos y pagamos los insumos directamente, entonces sí se puede utilizar el primer método de transacción porque existe una factura y un pago por la transacción. Así es, mientras ustedes tengan en su soporte que hay una factura y hay un pago que van a coincidir, entonces podemos utilizar el método de transacción, aunque estemos haciendo importación temporal a través de un programa, ¿vale? Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda de este tema? A ver, tenemos en el chat. ¿Qué aplica? Nos dice Carlos Hirata. ¿Qué aplica cuando el proveedor hace un descuento general a la factura por compra habitual de promoción, de temporada o liquidación? A cada partida se le aplica el porcentaje de descuento y en el COBE se declara. Sí, yo aquí lo que te recomendaría, Carlos, es que le pidas a tu proveedor una factura pro forma, bueno, y sabemos, ¿no? Que el tema de los documentos equivalentes en el extranjero no son como nuestros FDIs. Entonces, básicamente una factura en donde el proveedor indique cuál sería el precio que él daría a cualquier otro cliente, ¿sale? Quitando tu descuento. Y además, me comentaba un colaborador que él lo que recomienda para este tipo de casos, sobre todo de descuentos, es que tengamos una carta emitida por el proveedor en donde nos señala que pues por la relación que existe comercial entre ambas partes nos otorgan un descuento, pero que los costos bases o los costos, o más bien los precios que ellos dan a su público en general son tales y tales, ¿sale? Y con eso y el comprobante del pago, pues ya tenemos como soportada nuestra operación y del por qué no vamos a utilizar el método de transacción, sino el de mercancías idénticas, ¿sale? En el COBE se declara el costo que estás incluyendo en tu factura. Si este costo tiene un descuento, pues es el costo que vas a declarar en el COBE, ¿sale? Ahí nada más tendríamos que checar porque vas a tener una diferencia, ¿no? Entre COBE y valor declarado en pedimento. Entonces ahí tendríamos que revisar si tienes que tener algún sustento y a lo mejor en las notas colocar el costo sin el descuento. Eso, déjame, te lo reviso solo por este caso, ¿no? Porque vas a tener una diferencia
entre el COBE, el valor del COBE o el valor declarado en el COBE y el valor del pedimento, ¿sale? Ahora, Diana, ¿es correcto utilizar el método de valoración 6 en caso de importación de muestras clave A1 y utilizando una factura pro forma solo con valor representativo, incluso si este no se va a pagar? No te recomendaría que sea el valor 6. ¿Por qué? Porque sí tienes una manera de tener método de valoración con mercancías idénticas. ¿Vale? Yo ese es el que utilizaría, Diana. Pide una factura del material, una proforma, ahí viene el valor que realmente aplicaría y ese es el que vas a declarar y le vas a poner que es método de valoración 2. ¿Qué porcentaje aplica de IVA de los celulares o computadoras de USA a México? No entiendo la pregunta, pero creo que no es tema, Margarita, de la sesión. Si quieres, te dejo mi correo por si tienes alguna consulta en particular. Te lo pongo en el chat, ¿sale? Igual, Carlos, si me puedes regalar un correíto con esta duda que quedó pendiente para que yo revise cómo sería el sustento, ¿no? De COBE versus el monto declarado en el pedimento. Por favor. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, bueno, como parte de los servicios que podemos ofrecerles en Calten y Comce, los dividimos en estas 4 áreas principalmente y son aquellas áreas donde nosotros les podemos apoyar, ¿no? El primero es asesoría. ¿Por qué les recomendamos tener una asesoría, digamos, externa? Porque pues va a ser o va a fungir como respaldo en la toma de decisiones que tengan ustedes que hacer dentro de la compañía, ¿sale? Les ayudamos también en esta asesoría a hacer análisis de la base gravable y cálculos de impuestos que les aplican a sus operaciones, ¿sale? En el tema de capacitación les recomendamos mantenerse actualizado y informado de los principales cambios que puedan haber o modificaciones dentro de las leyes que nos aplican, ¿sale? A comercio exterior. Y tanto en Calten como en Comce, e incluso en colaboración, tenemos cursos focalizados para distintos temas. Entonces, si se acercan con nosotros, podemos ver si hay algún temario que pueda aplicar para la duda o la cuestión que ustedes quieran revisar. O también podemos armar cursos hechos a la medida, ¿sale? En el apartado de compliance, les recomendamos tener un análisis de la valoración aduanera, una revisión en el cálculo de sus incrementables y que también hagan énfasis en revisar el Plan Maestro de Fiscalización 2025 porque es una guía de lo que la autoridad está enfocando sus recursos para pues, métodos de fiscalización, ¿no? Entonces hay varios temas que nos aplican a nosotros como comercio exterior y que tenemos que tener en cuenta. Entre ellos, uno de los puntos señalados así tal cual es el de valoración aduanera. Entonces, hoy, más que otros años, tenemos que tener especial cuidado en este concepto porque las auditorías están siendo enfocadas en este punto, ¿sale? Y por último, el tema de auditorías, en donde les podemos ayudar a generar sus expedientes electrónicos, a tener un cumplimiento documental completo de sus operaciones. Les ayudamos con análisis de los archivos que la autoridad nos comparte a través del Data Stage, en donde podemos hacer, pues, justo, ¿no? Muchos análisis de la información que ahí viene contenida y que muchas veces, pues, nada más guardamos en nuestro correo, ¿no? La carpeta. Nosotros bajamos esta información y les entregamos una serie de reportes que pues les pueden ayudar a tener un panorama mayor de la operación y de lo que implica en sus empresas la operación de comercio exterior.
¿Sale? Y por último, revisiones preventivas. ¿Por qué? Porque nunca está de más tener un ojo que no esté pues viciado, ¿no? Con todo el tiempo ver lo mismo, un ojo externo que nos permita tener una perspectiva distinta a la que nosotros tenemos cotidianamente y en la cual pues podemos detectar alguna situación que pudiera generarnos un riesgo. ¿No? Entonces, pues siempre les recomendamos tener estas revisiones. En la firma, en Calten, podemos apoyarles con revisiones preventivas anuales, semestrales y para aquellos casos que nos contraten el análisis de Data Stage, va implícita una revisión mensual, ¿sale? Tenemos una pregunta más de Jonathan. ¿Qué me sugieren estudiar primero para hacer un proyecto de exportación de pimienta seca? Igual, Jonathan, si nos puedes mandar un correíto para que pues demos atención a esta duda en particular, puesto que en este momento no forma parte del tema, ¿no? Del webinar. Ya les dejé ahí mi correo. Mónica, tengo un caso, mi agente aduanal me factura por el flete nacional. No sé, el jefe de ingreso, como empresa transportista, mi agente aduanal. Ok, para caso de decrementables. Tendríamos que ver el caso completo, ¿no, Mónica? Si me ayudas, por favor, enviándonos el caso por correo para que pues le podamos dar atención tal cual, ¿no? Los decrementables se utilizan cuando tenemos un Incoterm, por ejemplo, DDP, y está incluido estos gastos que se están generando después del 56 fracción 1, entonces es cuando vamos a considerar los decrementables. Pero si no es el caso, entonces no tendría por qué ser parte del decrementable, ¿ok? Ay, otra más, a ver. ¿Qué recomendaciones le daría a los chicos de negocios internacionales que están apenas estudiando y abordando el tema de contribuciones y que parecieran muy complicados? Pues que hagan prácticas profesionales en empresas, ¿no? En agencias aduanales. Las agencias aduanales normalmente están muy abiertas a captación de practicantes y pues aprenden mucho en las agencias aduanales, sobre todo enfocado en cálculos de impuestos. ¿Sale? ¿Alguna otra situación? ¿Tienen alguna pregunta adicional? El método de valoración 2 solo aplica en el valor de transacción de mercancías idénticas, correcto. Ese es el método, el 2. ¿O te refieres a la vinculación? No, ¿verdad? Es método de valoración. Sí, claro, les pongo mi correo otra vez, m.perez@ y acá también se los pongo en la presentación. La presentación se las vamos a enviar vía correo electrónico y ahí vienen nuestros datos. También sí nos pueden ayudar tanto a Comce, ¿no? Como a nosotros, nos ayuda mucho que nos sigan en redes sociales, ¿no? Entonces, pues tenemos nosotros en Calten, Instagram, Facebook y LinkedIn, en donde nos pueden encontrar. Y también ahí les dejamos nuestra página por si tienen curiosidad de ver qué es lo que estamos haciendo, pues ahí lo pueden encontrar, ¿no? Cualquier cosa yo estoy a sus órdenes y pues ahí tienen todos mis datos. Tenemos una más. Ay, muchas gracias, Abel. Muchas gracias. De hecho, hoy es un día muy especial para nosotros ya como comercial. Hoy es nuestro aniversario número 8 en Calten. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo el día.
Muchísimas gracias, Emma, muchas felicidades y bueno, me parece bastante bien explicado el tema y como comentabas, realmente estamos interesados en que puedan también las empresas preguntar y poderle dar respuesta a esas dudas que a veces surgen dentro de la operación. Entonces, cualquier persona que tenga alguna situación al respecto, pues bueno, con gusto puede contactarse ya sea con el equipo de Calten o de Comce y bueno, con gusto vamos a estar ahí para apoyarlos. Entonces agradecemos también el tiempo, el espacio que se tomaron cada uno de ustedes para poder acompañarnos a la sesión. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Emma. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a Comce, a Sedeco, a todos los participantes, porque últimamente habíamos visto que no participaban mucho, ¿no? Y me dio mucho gusto tener un grupo muy participativo el día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, Ari, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.